Hola, te doy la bienvenida a una clase más, en una semana más en la que nos encontramos aquí en YouTube. Te voy a enseñar cómo transformar una placa condenada. Quédate conmigo hasta el final de esta clase, porque te voy a mostrar en detalle, de manera práctica, cómo transformar una placa condenada. Todos los detalles que necesitas saber para empezar desde cero y lograrlo, ¿de acuerdo? Así que suscríbete y vamos a nuestra clase. Entonces, ¿qué necesitas hacer con esa placa? Vas a necesitar reparar la placa, ¿vale? Así de simple. Realizar la reparación de la placa electrónica. El 98%, según las investigaciones de Lautec, el 98% de las reparaciones de placas electrónicas que presentan fallas tienen solución. En realidad, el 100% va a tener reparación. Algunas reparaciones no vas a poder hacerlas, ya sea porque no vale la pena económicamente hablando o porque te falta algún conocimiento específico. Hoy tal vez no repares ninguna placa porque no tienes el conocimiento específico. Pero por ejemplo, con la clase que te voy a enseñar hoy, ya vas a poder reparar algunas placas. ¿De acuerdo? Algunas placas vas a poder repararlas con lo que aprenderás en la clase de hoy. Entonces, poco a poco, ¿no? Con algunos conocimientos específicos, puedes abarcar el 98% de las placas y repararlas. Ese 2% restante es aquel conocimiento más específico, que tal vez no tengas o que aún no sabes o que no te conviene económicamente. Una placa muy oxidada, un microcontrolador que todavía no puedes regrabar, tal vez ese tipo de equipo no logre resolverlo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablo de transformar una placa condenada, es porque la mayoría del mercado va a descartar el equipo, a condenar la placa electrónica, a decir que no tiene reparación. Mira, el defecto está en la placa, hay que cambiar la placa. Y cambiar la placa, hoy en día el cliente va a gastar como mínimo, si la compra con Lautec, va a gastar al menos 650 reales, 800 reales. Si no la compra con nosotros, va a gastar 1000 y dependiendo de la placa, va a gastar 1500, 5000, 3000, 2800, 4000. Hay placas que llegan a costar 15, 20 mil reales dependiendo del equipo de aire acondicionado, ¿no? Los más específicos, el VRF. Si es de Chile, es una placa de 40 mil reales. Pero eso no es, esos son excepciones. Pero la mayoría va a estar en torno de 1500, 2000, 3000 reales. La placa nueva. Piensa conmigo, el aire acondicionado del cliente cuesta 2200, 2800. ¿El tipo va a querer pagar 2000 reales solo por una placa? Para él no va a valer la pena. Va a pensar en cambiar el aire acondicionado. ¿Tiene sentido para ti? Va a pensar en cambiar el aire acondicionado porque no le va a valer la pena, ¿verdad? Ese concepto de la máquina de aire acondicionado le va a resultar muy inviable. Y entonces, una placa condenada por la mayoría de los técnicos del mercado, es ahí donde la solución de reparar la placa se vuelve viable. ¿Cierto? Ahí puedes pensar, pero Lohander, yo no sé reparar placas. Pues quédate conmigo en la clase de hoy, que te voy a mostrar una reparación súper sencilla, fácil de hacer, si tienes el mínimo de conocimiento que te voy a enseñar aquí hoy. Herramientas simples que te voy a mostrar aquí hoy. Y es un defecto que ocurre, mira, de las 11,000 y tantas placas que ya hemos reparado, seguramente más de 1000 fueron por este defecto, un defecto en este componente. Seguramente. Entonces, hay muchas posibilidades de que te encuentres con este tipo de defecto. Y este defecto condena la placa electrónica. Y muchos técnicos condenan la placa electrónica por culpa de este defecto. Muchos técnicos condenan la placa electrónica por causa de este defecto. Tengo un ejemplo de un alumno mío muy interesante sobre este defecto en este componente, que el tipo facturó 24,000 reales porque hubo una sobretensión en una escuela, dañó todos los aires acondicionados, todas las placas de los aires acondicionados se quemaron, lo llamaron a él recogió todas las placas, llegó a este componente defectuoso y como fue el mismo causante del defecto en todas las placas, fue el mismo. Es decir, la causa del defecto fue la misma en todas las placas. Por lo tanto, el componente que se dañó fue el mismo en todas las placas. Y entonces, como eran muchísimas decenas de placas electrónicas, él reparó absolutamente todas ellas cambiando un solo componente esencial o este componente principal y facturó la impresionante suma de 24,000 reales en una sola y única escuela y recuperó todos los aires acondicionados de la escuela.
Fue muy viable para el cliente, ya que resultaba inviable para el cliente comprar varias placas nuevas, ¿verdad? Y entonces él entregó una solución viable para su cliente. ¿De acuerdo? Lauhander, ¿qué defecto es ese? Vamos allá. Llegas a una máquina y no hace nada. ¿Quién no ha pasado por eso, verdad? ¿Alguna vez tomaste un aire acondicionado que no hace nada? Llegaste, no hizo nada, no encendió nada, no arrancó el compresor, no encendió el ventilador. Y entonces abres la tapa del condensador y ves que la placa, cuando la energizas, llegan 220 al condensador. Eso lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Llegan 220 al condensador, 220 a C. Hay tensión para que la placa funcione, pero no está funcionando. Por algún motivo no está funcionando. No acciona el relé, no enciende el LED, no hace nada, está muerta. ¿De acuerdo? La placa está muerta. En este caso hay un componente específico. Es uno de los principales causantes de este fallo. Como dije, de las 11.000 placas que ya hemos reparado, más de 11.000 placas que ya hemos reparado, seguramente en más de 1.000, la falla estaba en este componente. Seguramente porque es muy recurrente. Existe algo en el mantenimiento electrónico que deben saber en climatización llamado repetibilidad. Déjame detenerme aquí para explicarte sobre la repetibilidad. Repetibilidad es un concepto que significa la falla se repite. Las placas tienen circuitos similares, por lo tanto, fallas similares. Y aprendes una falla, por ejemplo, esta que te voy a mostrar hoy, y puedes replicarla en muchas y muchas otras placas electrónicas del sector. Cuando el síntoma sea el mismo, vas a recordar. Vaya, ese comportamiento que Lauro me enseñó está en esta máquina aquí. Es diferente de la máquina que me enseñó allá, pero puede ser el mismo circuito, el mismo componente. Porque existe repetibilidad. Cuando aprendes a reparar una falla, vas a poder reparar esa falla decenas, cientos de veces. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se va a repetir. Tiende a suceder de nuevo. Y cuando suceda de nuevo, ya habrás pasado por esa experiencia y lo harás de una manera mucho más rápida y asertiva. Eso es la repetibilidad de nuestro sector. Solo habla de eso quien realmente vive del sector. Porque solo aprendí eso después de reparar muchísimas placas electrónicas en nuestro segmento. Lo entendí. Caramba, ese defecto que aprendí el año pasado, ya he reparado decenas de placas, así que voy directo a él, encuentro el defecto, si se repite cambio el componente o reparo la pista, corrijo el defecto y la placa vuelve a funcionar. ¿Cierto? Entonces, guarda este concepto de repetibilidad, grábalo, porque es un concepto muy importante en nuestro segmento de reparación de placas electrónicas de aire acondicionado. ¿De acuerdo? Vamos allá. Mira, esta es nuestra plaquita. Esta es la placa de Midea, una placa bastante común en el mercado, ¿vale? Una placa de Midea. Y bien, lo primero que voy a hacer con ella es mostrarte el síntoma del defecto. La voy a energizar. Al energizarla, ¿qué hago? Mira, esta placa solo necesita la fase y el neutro para encender. ¿Recuerdas aquí el defecto? El defecto es no hace nada. Llegas a la máquina y la máquina no hace nada. Entonces, como dije, va a tener fase y neutro. Voy a poner aquí fase y neutro. Colocando aquí la fase en la línea y el neutro en el neutro. ¿Cierto? Y voy a energizar la placa. Voy a energizar aquí la placa, mira, ya la energicé. ¿Cierto? Esta placa tiene un pequeño LED, más o menos así, mira. Más o menos de este lado tiene un LED. Voy a tener que apagar la luz. Mira, mira, aquí el LED no está encendiendo nada. ¿Cierto? Y voy a chequear si están llegando 220. Voy a tomar mi multímetro aquí. Lo voy a acercar un poco más para acá porque mi multímetro está en la escala de tensión AC. Mira, aquí están llegando 220, mira, 210. ¿Cierto? Eso es más o menos lo que voy a hacer. Mira, aquí hay 220 en la placa. Voy a cambiar a la escala de tensión de C. Voy a revisar en este componente de aquí. Mira, este de aquí es el regulador de tensión. Él regula 5 voltios. Tiene 3 pines. Mira, voy a tomar el pin del medio, que es el GND, que es el 0 voltios. Y el pin de salida, mira, no marca nada, 0. Mira, no marca nada, 0. ¿Qué significa eso? Interpreta lo siguiente. Y en la placa solo tienes que echar un vistazo y ver si el LED está encendiendo o no. Y recuerda, el LED no encendió.
¿Por qué el LED, Lauro? Porque el LED enciende con un punto 5 voltios. El LED enciende con un punto 5 voltios. Si el LED no enciende, es porque no hay un punto 5 voltios. Generalmente, ¿vale? Y entonces, si no hay un punto 5 voltios, no va a haber, es porque no se generó ninguna tensión. ¿Entiendes? No se generó ninguna tensión. Y entonces el LED no tiene un punto 5 voltios. Si el LED no encendió, el LED no parpadeó, el microcontrolador tampoco procesó, que es el cerebro de la placa. Si no procesó es porque probablemente no tiene tensión. Entonces vas a revisar el regulador de tensión. Él regula 5 voltios, regula 3,8 voltios, regula 12 voltios, regula 3,5, 3 voltios, regula 1,8 voltios. Vas a regular el nivel de tensión. Aquí yo fui al regulador de 5 voltios. Medí en él, en la entrada y en la salida. No hay nada. Pero hay 220. Y no hay nada de lo que llamamos el secundario de la fuente. Esto aquí es una fuente conmutada. En su secundario no hay nada. En la parte de baja tensión de ella no hay nada. En tu caso, allá en campo, hay 220 en la bornera, pero no hay nada en el LED. Oye, ¿será que esta placa está encendiendo? Te vas a acordar. Vaya, en esta clase, ¿no? Ni siquiera necesitas medir, ¿vale? Yo medí aquí, pero ni siquiera necesitas medir, si es el caso. Voy a desenergizarla aquí, ¿de acuerdo? Quitarla del enchufe, ¿no? Voy a descargar los capacitores. Si no quiero recibir una descarga, déjame poner aquí mi lámpara de descarga. Descargar los capacitores para quitar la tensión que queda en el capacitor, ¿verdad? Y bueno, vamos allá. ¿Qué componente es este, Lauro? ¿Cuándo sucede esto? Cuando esto suceda, llegaste a la máquina, hay 220 y no pasa nada en la condensadora. Vas a mirar la placa, vas a ver si no activa un relé, no escuchas el relé activarse, no ves un LED encenderse y buscas, está escrito el nombre LED, vas a ver el LEDcito, con solo mirar, vas a ver algo parpadeando en la placa. Ya has tomado una placa de tu empresa y seguramente ya lo has visto. Y luego, no hay nada de eso, recordarás este componente. El componente es el circuito integrado de conmutación de la fuente de alimentación conmutada. El dispositivo de conmutación. En este caso aquí, mira, este componente viene aquí así, mira. Voy a ampliar la imagen para que puedas verla. ¿Bien? Aquí tengo mi fuente. Aquí tengo la fuente del transformador. Está al lado del transformador. Es este pequeño centenar aquí, mira. Generalmente tiene 8 pines, 7 pines. Aquí está. Este pequeño es el gran culpable cuando el comportamiento del defecto es ese de no encender. La placa no enciende. Luego dará error de comunicación en el evaporador. No dará ningún error. Puede dar varios errores en esto. El clásico error de comunicación. Cuando no enciende. ¿Por qué da error de comunicación? Porque el microprocesador aquí, mira. El microprocesador aquí, que es el cerebro de la placa, no se enciende, por lo que no se comunicará. Entonces el evaporador dará un error de comunicación, ¿verdad? O bien no da ningún error, o bien no da ningún error. Es posible que tampoco dé ningún error. Pero si no te importa, de nuevo, comportamiento. Quiero que observes el comportamiento. Ni siquiera necesitas hacer estas mediciones que hice aquí hoy en esta clase. Solo basta con que le eches un vistazo, tiene los 220, entonces verifica si son 220. ¿Está encendiendo el LED? ¿Está activando el relé? ¿No? Entonces recuerda, puede ser que sea ese SEI que Lauhander mencionó, que suele fallar mucho, que es el SEI conmutado de la fuente conmutada. ¿De acuerdo? ¿Puede ser ese? ¿Y cómo saber si es ese Lauhander? Hay una prueba para él, ¿vale? Hay una prueba para ese componente. Hay una prueba para él, es una prueba un poco más avanzada, de hecho ni siquiera quiero presentarla en la clase de hoy. Normalmente en mis entrenamientos abordo una prueba más avanzada de ese componente porque necesito que tengas un conocimiento previo. Así que te voy a indicar aquí algo que normalmente no indico a mis alumnos más avanzados, de electrónica y reparación, ¿vale? Siempre recomiendo probar antes de cambiar, pero como este caso es un efecto muy crítico y repetitivo, te voy a recomendar esto. Y considerando que yo pienso que aún no tienes un conocimiento profundo de electrónica, pero que puedes sacar un buen provecho de este conocimiento, de esta reparación, ¿vale? Puedes hacer esto y al hacerlo de la manera correcta que te voy a enseñar hoy,
vas a eliminar una posibilidad, una gran posibilidad de dónde puede estar el defecto y lograr transformar una placa condenada en 400 reales de tu bolsillo. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Por eso no voy a profundizarme en pruebas muy técnicas. Quien es mi alumno sabe cómo probar el conmutador. Tú que estás aquí aprendiendo, tal vez sea la primera vez que ves una clase mía, vas a poder resolver este problema, pero sin saber aún cómo probar profundamente el componente, ¿vale? Primero, necesito saber qué componente es ese, ¿no? Tienes que saber qué componente es ese. Puedes tener chatarra. Nosotros trabajamos mucho con chatarra. Sí, puedes tener una pieza de chatarra. Puedes sacar la pieza de la chatarra y sustituirla en esa placa. Chatarra es una placa igual a esta de aquí que, no sé, el micro está en corto, está muy oxidada o se rompió, ¿no? Su reparación ya no sirve, está inutilizada. Pero el componente aquí está bien, el transformador está bien, el condensador está bien, el IPM está bien, varios componentes están bien, pero la placa en sí no vale la pena reparar porque está muy oxidada o se rompió justo por la mitad, pero uno u otro componente está bien y puedes sacar los componentes que están buenos y ponerlos en la placa defectuosa. Porque los componentes electrónicos, la mayoría de ellos no tienen fecha de caducidad, especialmente los CI. El CI no tiene fecha de caducidad. Si está funcionando, puedes usarlo sin problema. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, el primer paso, verifiqué si la placa enciende o no enciende. Recuerda, CI conmutador. ¿Cómo encuentro el CI conmutador? Vas a buscar el transformador, ¿cierto? Al lado del transformador habrá un CI. CI es un circuito integrado. Esa cajita negra con 8 pines generalmente. Vas a buscar el transformador, que es fácil de encontrar. O es amarillo o es blanco. En este caso es blanco. Entonces echas un vistazo a la placa y encuentras el transformador. Tomas una placa como esta, le echas un vistazo y ahí está el transformador. Tomas una placa como esta, le echas un vistazo y tienes que ver si el transformador está aquí. ¿Cierto? Son placas que con solo mirarlas ya encuentras el transformador fácilmente. En el transformador estás ahí observando el circuito de la fuente y cerca del circuito de la fuente va a estar el CI conmutador. Yo ya tengo algunos CIs de estos aquí. Y vas a rasparlo y verás su código específico. Porque va a venir así, mira. Déjame hacer un zoom aquí, mira. Va a venir así, mira. Va a venir con barniz encima, mira. Esto de aquí es el barniz. Vas a quitarlo, vas a raspar y vas a llegar a la especificación del CI. ¿De acuerdo? Déjame ver si puedo mostrarte esa especificación aquí. A ver si puedes verla. ¿Ves que tiene una inscripción en él? Mira. ¿Cierto? Tiene una inscripción aquí. Esa inscripción la vas a buscar en internet. Vas a buscar esa inscripción en internet. Porque yo necesito un CI de esos. O lo saco de chatarra. Si tengo una chatarra, ya expliqué cómo funciona la chatarra. Trabajo mucho con chatarra hasta hoy. Siempre he trabajado y siempre voy a trabajar. Porque es muy útil. Yo encontré el componente, lo compré. Te voy a mostrar que lo vas a comprar. Sea en Brasil o fuera, vas a comprar el componente y entonces lo vas a sustituir, ¿verdad? Entonces vamos al banco de trabajo. Para sustituir el componente, ¿qué vas a necesitar? Un soldador. ¿Cierto? Si ya tienes el soldador, probablemente ya tienes tu soldador. Un soldador de 60 vatios es bastante útil. Bien, voy a usar un soldador, un extractor de soldadura. Voy a usar una pinza para manipular el componente y soldadura, ¿verdad? Y soldadura. Entonces, aquí están mis herramientas, aquí está el componente. Voy a alejar un poco el zoom. Soldadura, pinza, extractor y mi soldador. Ya usé el multímetro para hacer las mediciones. Eso es lo que voy a usar para hacer esta sustitución. Recuerda, mi LED no encendió. Ya probé esta placa, ni siquiera puedo decir esta placa. El LED no encendió. Ahora voy a quitar el componente y sustituirlo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a quitarlo. Gracias. La energización aquí no la voy a analizar ahora, solo al final, después de cambiar el componente defectuoso. ¿De acuerdo? Y de nuevo, correcto, probar. Y esta vez no voy a probar, porque quiero transmitirte un conocimiento más práctico para ti, que aún no sabes electrónica, ¿verdad? Tienes que saber que puedes reparar incluso sin conocer la electrónica a fondo. Todo aquí, mira compañero, si haces un zoom aquí, se ve mejor.
El componente, ¿cuáles son estos pines? Aquí está el componente, ¿cierto? Aquí está el componente, voy a venir aquí a la placa, aquí está, mira. Voy a apoyarlo aquí de lado, porque los pines los voy a trabajar con el soldador y la soldadura. Voy a quitar el barniz, si tiene, quito el barniz, lo que puedo quitar con la pinza pequeña, el barniz. En caso de que tenga barniz, ¿sabes cuál pinza voy a usar para manipularlo? Puedo quitar el barniz porque el barniz estorba a la hora de desoldar, así que aquí voy. Mira, pasa la soldadura, ¿de acuerdo? Voy a aplicar soldadura en los pines de un lado y del otro. ¿Vale? De un lado y del otro. Le pongo más soldadura, ¿verdad? Lo dejo con más soldadura. ¿Y qué hago? Uso esta otra herramienta aquí, la que llamé de esa manera, como quieras llamarla. Compra lo que te falte, puedes buscar una rendija fina, lo que sea. Bueno, solo quiero hacer palanca acá. Mira, quiero hacer lo siguiente. Ves que el componente que voy a usar es efecto palanca. Este lo voy a poner así, gracias. Y lo voy a soldar aquí y tirar aquí, mira. Haz un pequeño esfuerzo hacia arriba, liberará el componente. Bueno, eso es lo que voy a hacer aquí con él. Me mantendré aquí. Voy a acercarme un poco más para que puedas ver el movimiento. Voy a acercarme un poco más para que puedas ver el movimiento. Bueno, él. Voy a calentar los pines aquí. La soldadura será blanda en los 4 pines. Y luego puedo sacar el componente desde el otro lado. Bien, podré sacar el componente desde el otro lado. Él caerá allí, en el otro lado. Ya se está lanzando. No tiene por qué ser por la fuerza. Es solo un poco de apalancamiento. Que quede firme, pero sin fuerza. Porque de lo contrario se romperá el camino. Y aquí estoy forzándolo. Él se está soltando del otro lado. Y así seguirá hasta que se caiga. Bien, mirar. Sea cual sea el componente electrónico, ya ha caído, ya ha salido como el componente defectuoso correcto, ¿no? Ya no lo quiero más. Va directamente a la basura, vuelve aquí, mira, aquí están las pistas, sus líneas de conexión y todo lo que necesitas saber sobre ellas. Su lugar es este de aquí, está un poco caliente el lugar en este caso. ¿De acuerdo? Después de quitar el componente, ¿qué se hace? Y voy a tener que abrir las perforaciones para colocar el nuevo componente. Por eso es que ahora uso el desoldador, ¿vale? Y cualquier desoldador que tengas, los hay en el mercado desde 20 hasta 200 reales. ¿De acuerdo? Y si no sabes usar el desoldador, entonces vas a practicar, vas a entrenar. Practica con una placa defectuosa para adquirir esa habilidad. Es un entrenamiento, esto es algo sencillo. Practicas y aprendes. Este aquí nunca ha usado un soldador, ¿verdad? Este mensaje es para quien nunca ha usado un soldador. Y voy a perforar solo la perforación, quitando la soldadura que está bloqueando el paso. ¿De acuerdo? Voy retirando la soldadura que está bloqueando el paso. ¿Por qué? Porque quiero poner el nuevo componente, ¿verdad? Y quiero poner el nuevo componente. Y entonces, mira, procedo a abrir cuidadosamente las perforaciones, esas que corresponden a la próxima vez que tuviste la oportunidad de verlo. Me gustaría saber cómo quedó, ¿eh? ¿Cuál fue el resultado final de todo esto? Antes, todas las conexiones estaban bloqueadas. Ahora cuento con un componente bueno y nuevo que compraste, un componente nuevo y lo voy a colocar en la posición correcta. Coloco bien los pines que no pueden doblarse. Si se doblan, no van a entrar en el lugar. ¿De acuerdo? Déjame tomar mis pinzas, que es mejor.
Y listo, aquí lo fijé de manera segura. Ahora, con cuidado, lo voy a girar hacia un lado y ahora tengo que, mira, observar atentamente. Tengo que soldar aquí los pines. ¿De acuerdo? Tengo que soldar cuidadosamente los pequeños pines. Acércate un poco más para que puedas observar con claridad aquí. La soldadura debe realizarse muy cerca y con gran precisión. Ahora solo hay que poner la soldadura nueva, pin por pin. Soldadura nueva, pin por pin. ¿De acuerdo? Y después de soldar todo, se pasa un poco de alcohol isopropílico. Se cepilla para limpiar, para quitar esa resina, ¿verdad? Que queda sucia del componente de la soldadura. En realidad, paso un poco de alcohol para limpiar la placa. Quitar la suciedad y dejarlo bonito, porque un trabajo profesional es aquel en el que no dejas rastro, ese trabajo que haces y no dejas rastro. Ni el cliente ve, ni el cliente nota dónde tocaste la placa, ni ve qué componente cambiaste, porque la soldadura está tan profesional, la placa tan limpia, que él no se da cuenta, no puede ver lo que se hizo. ¿De acuerdo? Y esa es la principal preocupación que tienes que tener en mente. Ese es el cuidado que debes tener en todo momento. No lo vayas a hacer, ¿verdad? Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, porque tú no eres el mayor especialista en reparación de placas, vas a cometer un error, ¿verdad? Mira, limpia el componente, espera que se seque un poco aquí y no es una broma. Voy allá. Vamos a proceder a limpiar meticulosamente aquí la superficie de la mesa de trabajo. Esto es algo que también parece estar completamente 100% limpio, que queda de un blanco inmaculado y tal vez sea precisamente lo que siempre se pone aquí en la pequeña botellita. Mira, aquí está un poco húmedo, por favor, espera pacientemente a que el alcohol se seque completamente bien antes de continuar. Sobre la opción, vas a energizar la placa mientras está mojada, ¿de acuerdo? Mojada con alcohol. Y no es recomendable usarla así. Lo que voy a hacer es solo producir un poco de calor, solo pasar con la pistola de aire caliente. Está aquí arriba para mí, el de ella con tu caso, y tú esperas, ¿verdad? Y el alcohol se evapora, que es muy rápido, se evapora bien. Hecho esto, cambiamos el componente paso a paso del reemplazo del componente. Ahora vamos a analizar la placa nuevamente. Voy a apagar mi mesa de trabajo aquí, que es la luz, mi mesa de trabajo. Para que puedas ver, y con la luz aquí es más fácil, está más oscuro, ¿verdad? Es más fácil que veas el LED. Voy a hacerlo, voy a poner la línea neutra, la flecha en la línea neutra. Voy a energizar la placa. Energía, placa, mira, el LED, ¿ves? Queremos ver el LED. Ahí, la placa encendió, amigo, un componente. El cambio de un componente, la placa encendió. Voy a hacer un zoom aquí en el LED. Si no estás viendo el LED, aquí está el LED. Aquí está el LEDcito. Este LED da la claridad de que la placa está encendiendo. Antes la placa no encendía. Ahora la placa está encendiendo. Y antes la placa no encendía. Ahora para que veas, está encendiendo y falla mostrando error. Luego generó los niveles de tensión y efectos comparativos. Haz la misma edición que hice al principio. Ni siquiera sabes qué medición es esta, te lo voy a explicar. Ni siquiera sabes cómo hacerla, pero la tensión está llegando. 220, ¿verdad? Mira, y aquí, mira, en este preciso momento están llegando los valores de 220 y 185. Estos números, que son importantes para lo que estamos observando, se están registrando ahora mismo, indicando una lectura específica en este punto de la medición. Hablando de la acción de quitar, de retirar cuidadosamente aquella pieza, el componente identificado como 213, y en el regulador de voltaje, específicamente en el punto donde esperamos encontrar los 5 voltios, queremos observar y verificar con precisión el reflejo, la señal o la lectura que nos indique el correcto funcionamiento de este circuito. ¿No es así?
Así es como queda mucho mejor. Espera un momento y mira atentamente. Están llegando exactamente 5 voltios. Antes no daba absolutamente nada, 0 voltios. Y en la entrada principal hay un total de 213 voltios. ¿Ok? Y el ventilador está funcionando. Eso es lo verdaderamente grande. Eso es lo realmente importante. Eso es la gran claridad que se necesita. Eso es lo que vas a tener en esta interpretación del LED. El LED encendió, el LED no estaba encendiendo, ahora el LED está encendiendo. Es un parámetro que vas a usar para simbolizar si el cambio del CI conmutador solucionó el problema o no. Aquí, esta placa, vuelvo a casa de mi cliente, la pongo en la máquina y va a funcionar. Si no funciona, aparecerá algún otro error que antes no podía ver. Pero generalmente cuando hay un error en la fuente, cuando no está encendiendo, cambias el CI conmutador y la placa vuelve a funcionar. Así de simple. Ya la reparamos. Voy a apagarla aquí ahora. Ya hemos reparado cientos, si no miles de placas, no iguales a esta, pero con el mismo defecto. Defecto en el CI conmutador. Ahora graba. La placa no enciende. Si la placa no enciende, ¿escuchaste el ruidito del relé ahora? ¿Se pudo escuchar ahí? El micrófono captó el relé. Entonces, que el relé haga ese sonido es otra señal de que la placa está encendiendo. Él usó la placa, escuchó el relé, hizo el clic, el LED encendió. Opa, olvida esta clase. Esta clase no te va a ayudar. Pero conectó la máquina a 220 allá, el relé no hizo clic, no encendió el LED. Acuérdate de esta clase. Opa, puede ser el CI conmutador de la fuente conmutada. Déjame ver, él busca el transformador, busca el CI negro. Encuentra el CI negro, raspa ahí, mira qué código tiene, usa la lupa de tu celular para ver. Entonces, si recoges ve a internet y revisa en el celular. Así es. La especificación y el nombre, busca el datasheet, busca el PDF de él, verifica si coinciden los pines, si se parece a tu componente, si parece, cómpralo. Lo buscas en Mercado Libre o en AliExpress. Te va a llegar a tu casa, lo vas a cambiar. Lo cambió, el LED volvió a encender, problema resuelto. Lo cambió y no encendió. El LED, ahí el problema es más complicado. Entonces uno lo enviará a un técnico en climatización, otro estudiará un poco más para aprender sobre esa reparación. Pero en muchos de los casos, el defecto está en ese conmutador. En el componente que se quema y no enciende la placa, ahí es donde falla. No va a encender la placa por culpa de ese defecto. La placa no. Bien, entonces así es exactamente como transformas una placa que estaba condenada. Entonces en esta sesión aprendimos cómo transformar un lote completo sin siquiera saber cómo reparar una placa, un defecto que es muy repetitivo, sabiendo identificar con precisión el defecto, sabiendo buscar el componente defectuoso específico, ya sea el que te mostré detalladamente en la clase de hoy o de otra placa diferente, cómo hacerlo de manera efectiva y también sabiendo cómo ponerle el precio correcto y justo a tu trabajo. Espero que haya aclarado actualmente esa posibilidad. Espero que hayas aprendido algo más en esta clase. Si aprendiste algo nuevo, si esta clase contribuyó a tu aprendizaje, deja un like y comparte esta clase con más personas. Mi misión aquí es simplificar para ustedes este mundo de la reparación de placas. Genial. Nos vemos en la próxima clase.